Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 5. Cuando por fin se abrió la puerta del ala hospitalaria, se confirmó el alta oficial de Mikkel. Por fin había cumplido su deseo de escapar, pero su estado dejaba mucho que desear. Sus pasos eran inestables y tenía arcadas constantes. Su aspecto era muy deplorable. Kyle, que estaba cerca, jamás había creído posible que la cara de una persona se volviera azul, pero ahí estaba Mikkel, demostrándole lo contrario. Ni siquiera los retratos más atrevidos de Hogwarts se habían atrevido a pintar a sus modelos con semejante tono. Toda la cabeza de Mikkel era azul. La frente, la nariz, los labios, e incluso el pelo y los dientes compartían el mismo color alarmante. De lejos, parecía un gran diente de león azul. Kyle, dijo Mikkel con voz ronca, extendiendo una mano temblorosa. ¿De qué te ríes? Ayúdame a levantarme. Nada, solo pensaba en algo bonito, respondió Kyle, acercándose para ayudar a Mikkel mientras hacía un esfuerzo consciente por no mirarlo a la cara. Ayer le añadí 20 puntos a Hufflepuff. Eso es motivo de alegría, asintió Mikkel, decidiendo no hacer más preguntas. No tenía ganas de conversar. Lo que la señora Pomfrey le había hecho tragar le había dejado una sensación de ardor, y tenía la voz ronca. Comenzaron a caminar lentamente hacia el aula subterránea de pociones. Al cruzar el patio junto al reloj de péndulo, la tez azul de Mikkel se fue desvaneciendo gradualmente, recuperando un tono más normal. Aunque su apariencia no había vuelto a la normalidad por completo, la tenue iluminación del castillo lo disimulaba casi por completo. Kyle se dio cuenta de que Madame Pomfrey no había querido que Mikkel pasara una vergüenza tan grande en público. A pesar de su paso firme, la lentitud de Mikkel al caminar hizo que llegaran tarde al aula. Snape acababa de pasar lista cuando los vio de pie en la puerta. ¿Llegas tarde a tu primera clase? ¿Es que todos los alumnos nuevos de este año son tan incompetentes? La voz de Snape resumaba desdén. 10 puntos menos para Hufflepuff. Los ojos de Mikkel se abrieron de par en par al reconocer a Snape. Sin pensarlo, soltó. ¿Eh? ¿Tú eres quién? Pero antes de que Mikkel pudiera terminar, Kyle reaccionó rápidamente, dándole un codazo en la espalda e interrumpiéndolo a mitad de la frase. Se evitó una catástrofe por poco. Kyle aprovechó el momento. Lo siento, profesor Snape, no volverá a ocurrir. La fría mirada de Snape se detuvo en ellos. HMPH, si hay una segunda vez, no será tan sencillo como restar 10 puntos. Ahora, ¿qué hacen ahí parados? A sus asientos. 5 puntos más para Hufflepuff. Para evitar que Mikkel dijera algo más que pudiera meterlos en aún más problemas, Kyle lo llevó rápidamente a una mesa vacía al fondo de la sala. Snape volvió a centrar su atención en la clase, y su voz se suavizó, adquiriendo un tono más ominoso. Pociones es una asignatura profunda e importante. No espero que comprendan realmente la belleza del caldero hirviendo a fuego lento, con sus vapores brillantes, el delicado poder de los líquidos que se deslizan por las venas humanas, hechizando la mente, cautivando los sentidos. Tampoco espero que comprendan las transformaciones milagrosas que ocurren cuando ingredientes comunes se elevan lentamente hasta convertirse en algo superior. Continuó, con una voz casi suave ahora. Puedo enseñaros a embopellar la fama, a elaborar la gloria, incluso a detener la muerte, si no sois un grupo de imbéciles tan grande como los que suelo tener que enseñar. Las palabras de Snape sumieron la sala en un pesado silencio. Los Slytherin, con la cabeza bien alta, se enderezaron, ansiosos por demostrar que no estaban entre los necios a los que Snape se refería. En marcado contraste, los Hufflepuff intercambiaron miradas inquietas, temerosos de encontrarse con los ojos de su profesor. Mikkel, en particular, parecía desear poder desaparecer bajo la mesa. Su rostro, aunque ya no azul, había palidecido considerablemente. Pero era inevitable. Lo que iba a suceder, sucedería, y solo les quedaba prepararse para el escrutinio de Snape. Señor Derrick. Resonó de repente la voz aguda de Snape. Para preparar una poción curativa para forúnculos, ¿se añaden primero las babosas cornudas guisadas o las púas de puercoespín? Mikkel miró fijamente a Snape, con el rostro inexpresivo. ¿Poción para curar forúnculos? Preguntó con cautela. ¿Las púas de puercoespín, profesor? TSK, se burló Snape, con un tono cargado de desdén. Si tan solo hubieras echado un vistazo al libro de texto antes de empezar el curso, sabrías que el primer ingrediente de la poción curativa para forúnculos son colmillos de serpiente en polvo, no púas de puercoespín. ¿Cómo te atreves a llegar tarde con semejante falta de preparación?
Hufflepuff pierde otro punto. Un coro de garabatos llenó inmediatamente la sala mientras los estudiantes se apresuraban a tomar apuntes. Abran sus libros en la página 1. Ordenó Snape, volviendo al atril. Hoy aprenderemos a preparar una poción básica para curar forúnculos. Aunque es tan sencilla que cualquiera con la inteligencia de un troll debería poder hacerlo, les recuerdo que tengan cuidado, a menos que quieran cubrirse de dolorosos forúnculos. Continuó. Los ingredientes para esta poción están en el armario de la despensa. Trabajen en parejas, o, esperen. Snape hizo una pausa, entrecerrando los ojos mientras se acercaba de nuevo a Mikkel. Dado tu estado actual, señor Derrick, y por la seguridad de todos, creo que lo mejor es que no participes en esta ocasión. Snape retiró el caldero del escritorio de Mikkel con una leve mueca de desprecio. No hace falta que hoy agites tu varita torpemente. Luego, dirigiéndose a Kyle, Snape ordenó. Tú, haz equipo con la señorita Prince. Y no molestes a Derrick mientras lee. Entre la multitud, Kana alzó la vista con incredulidad. Su rostro se quedó inexpresivo mientras veía a Kyle acercarse. Había estado tan ocupada intentando evitarlo que terminó sentada sola, mientras que los demás ya se habían juntado en parejas. Ahora, no tenía dónde esconderse. Tal vez podría intercambiar lugares con otra persona. Kana pensó, observando a su compañera de cuarto a sus espaldas. Justo cuando iba a sugerir cambiar de habitación, la voz de Snape resonó de nuevo desde el atril. ¿Qué esperáis? ¿Que os prepare la poción? Espetó Snape con enfado, provocando que toda la clase se pusiera en acción. Sin otra opción, Kana suspiró y se resignó a su situación. Observó a su compañera de cuarto correr al armario a buscar ingredientes mientras ella permanecía en la mesa, moliendo los colmillos de serpiente que le habían dejado delante. Antes, cuando Snape pasó junto a su escritorio, dejó casualmente una pequeña bolsa con ingredientes. Curiosamente, había el triple de lo necesario, lo que significaba que Kana no tenía que ir al armario como los demás. Kyle jamás imaginó que Kana fuera tan hábil preparando pociones. Cada paso, desde hervir la infusión de ortiga hasta moler los dientes de serpiente, lo ejecutaba con precisión. Se vio incapaz de aportar mucho y se sentó a su lado, observando el caldero con creciente aburrimiento. A diferencia de los otros jóvenes magos, que estaban nerviosos y corrían de un lado a otro, Kyle parecía estar descansando. En realidad, no había mucho en lo que pudiera ayudar, ya que las pociones, como muchas otras clases, implicaban más espera que trabajo práctico. La mayor parte del tiempo, simplemente esperaban a que las pociones se maceraran, como si se preparara una sopa. 10 minutos de preparación seguidos de 2 horas de cocción a fuego lento. Eso suponiendo que todo saliera bien, claro. Para algunos alumnos, preparar una simple infusión de ortigas podía convertirse en una odisea. Tomemos como ejemplo a los 2 alumnos de primer año de Slytherin a su izquierda. Ya habían ido 7 veces a buscar ortigas al armario, lo que les valió varias miradas de reprobación del profesor Snape. Kyle observó cómo uno de ellos se levantaba para ir de nuevo al armario. Genial, 8 veces. Flada, Walker, usad la cabeza de una vez. Espetó Snape finalmente, clavando su fría mirada en ellos. Si esta vez no conseguís una solución amarillo-verdosa adecuada, os meteré la cabeza en el caldero. Los 2 alumnos de Slytherin se quedaron estupefactos, sobre todo el desafortunado que volvía a buscar más ortigas. Parecía que se dirigía a su perdición. Tras fulminarlos con la mirada, Snape apartó dramáticamente su túnica y pasó a atender a otra pareja de desafortunados estudiantes. ¿Qué es esto, jarabe de regalis? Tíralo y empieza de nuevo. Gritó. No está lo suficientemente amarillo. Tíralo y empieza de nuevo. Échalo todo. Snape merodeaba por el aula como un murciélago amenazador, dejando un rastro de miseria a su paso. Donde quiera que iba, se oían gritos de angustia. Las repetidas instrucciones de desecharlo y empezar de nuevo tenían a todos nerviosos, haciéndolos más cautelosos con sus pociones. Sin embargo, Kyle permaneció imperturbable. Mantuvo la vista fija en el caldero, esperando a que la solución pasara de amarillo verdoso a amarillo pálido antes de bajar la llama al mínimo. Al mismo tiempo, Kana añadió con éxito el polvo de diente de serpiente molido a la mezcla. Un olor dulce pero desagradable pronto emanó del caldero. Perfecto, dijo Kyle asintiendo, y volvió a subir la calefacción. Ahora tocaba de nuevo la larga espera. Kyle miró a Kana de reojo, vencido por la curiosidad. ¿Preparaste pociones antes de venir a la escuela? No, respondió Kana, sorprendida. Negó con la cabeza. ¿Por qué lo preguntas? Pareces tener mucho talento para pociones, comentó Kyle.
Normalmente, cuando los alumnos de primer año empiezan a preparar pociones, es un desastre. A veces, los calderos incluso explotan. Eso es imposible, dijo Kana con escepticismo. Kyle no insistió en el asunto, simplemente le hizo un gesto para que mirara a su alrededor. Kana, desconcertada, alzó la vista y finalmente se percató del caos que reinaba en el aula de pociones. Jóvenes brujas y magos corrían de un lado a otro entre calderos y armarios, con sus túnicas, antes impecables, ahora desgarradas y desaliñadas. Algunos incluso tenían humo saliendo de su cabello. Si alguien entrara en ese momento, podría pensar que se ha activado un hechizo explosivo. Un humo denso y multicolor flotaba sobre muchos de los calderos, fundiéndose lentamente en una extraña nube grisácea cerca del techo. El aire estaba impregnado de un olor peculiar, una mezcla de huevos podridos y lana quemada. A Kana le bastó un segundo o dos para inhalarlo antes de que le diera un vuelco el estómago. Murmuró para sí misma: ¿cómo es posible? Las pociones son tan sencillas. Su mirada se dirigió hacia el lado de Slytherin de la sala. Todos eran sangre pura, y con Snape como jefe de su casa, seguramente estarían bien. Justo cuando pensaba eso, presenció algo inolvidable. El caldero de la mesa de al lado explotó. No fue el caldero en sí, sino la poción que contenía. Sin previo aviso, el líquido comenzó a espumar violentamente y a expandirse a un ritmo alarmante, llenando el caldero en cuestión de segundos. Pero esa no fue la peor parte. Al segundo siguiente, la espuma brotó del caldero, disparándose hacia arriba y golpeando el techo con fuerza. La escena fue sencillamente espectacular. Flada. Walker. Par de idiotas. Resonó la furiosa voz de Snape, aunque no castigó de inmediato a los dos culpables. Sus instintos de profesor se activaron y rápidamente sacó su varita para contener el desastre burbujeante. Tergeo. Scourgifi. Bajo el hechizo de Snape, el caldero y la espuma se limpiaron rápidamente. Tras confirmar que ningún alumno había resultado herido, Snape se dirigió furioso hacia los dos alumnos de primer año de Slytherin. No se molestó en reprenderlos ni en descontarles puntos. En lugar de eso, los agarró por el cuello y los echó sin miramientos del aula de pociones. Salgan y busquen a Filch. Castigado. Rugió. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral cuando todos guardaron silencio de inmediato, procurando no llamar la atención. La tensión era palpable. Kyle, con poco que hacer, decidió aparentar estar ocupado preparando los ingredientes con antelación. Aunque este paso en particular no figuraba en pociones mágicas, Snape exigía que se hiciera un largo corte a lo largo de las púas de puercoespín, y que las babosas se hirvieran previamente. Nunca se explicó el motivo exacto, pero cuando Ryan tuvo la osadía de preguntar, le descontaron 3 puntos por su curiosidad. Desde entonces, nadie más se ha atrevido a cuestionar las instrucciones. Kyle sacó una bolsa con ingredientes y escogió una púa de puercoespín que parecía adecuada. Para matar el tiempo, la cortó muy despacio, tardando más de 10 minutos en cortar una púa de menos de 30 centímetros de largo. Su evidente intento de alargar las cosas, sin embargo, no pasó desapercibido. Snape apareció silenciosamente a su lado, como una sombra, y tomó una de las plumas de la mesa de Kyle. Examinó el corte irregular antes de sonreír con desdén. Recuerdo haberte dado instrucciones para que cortaras en línea recta. ¿Qué es esto? ¿Una oruga de gusano Flowerworm seca? ¿O simplemente no entiendes lo que significa línea recta? Kyle parpadeó, sorprendido. Miró a Snape, luego la púa de puercoespín que tenía en la mano, que aún no había terminado de cortar. Le pareció que estaba bien. ¿Había olvidado lo que había hecho? O tal vez Snape había cogido la pluma de otro a propósito solo para tener un motivo para regañarlo. Aunque no parecía probable. Si bien Snape tenía fama de ser implacable a la hora de descontar puntos, semejante mezquindad parecía fuera de lugar, sobre todo teniendo en cuenta que el apellido de Kyle no era Potter. Antes de que Kyle pudiera decir nada, Kana, que estaba de pie junto a él, levantó tímidamente la mano. Su voz tembló, a punto de quebrarse. Profesor, yo corté esa, admitió con voz temblorosa. No importa quién sea, señorita Prince. La expresión de Snape permaneció inalterable mientras fruncía el ceño. Las marcas de corte irregulares podrían mejorar el efecto en algunas pociones, pero esta es solo una poción para forúnculos. Hacerlo aquí es una completa pérdida de tiempo. Sin embargo, dada tu seriedad, 5 puntos para Hufflepuff. Toda la clase se quedó paralizada por la sorpresa, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Algunos alumnos de Hufflepuff incluso se tocaron las orejas, como si dudaran de su propia audición.
Apenas había transcurrido la mitad de la clase, pero todos ya habían presenciado la infame crueldad del profesor de pociones. Tal como habían advertido los prefectos, en la clase de Snape, los únicos alumnos que obtenían puntos extra eran los de Slytherin. Las demás casas solo esperaban salir ilesas. Tomemos como ejemplo a los dos Slytherin que casi habían hecho volar el aula por los aires. Aunque Snape les había impuesto un castigo en las mazmorras, no les había descontado ni un solo punto. Y sin embargo, ahí estaban, oyéndolo otorgar puntos a Cana, un Hufflepuff. Snape le dio 5 puntos. La conmoción era palpable. Este incidente seguramente se convertiría en el tema de conversación de toda la escuela. Si Hufflepuff estaba atónito, Slytherin estaba abiertamente indignado. Los Slytherin intercambiaron miradas de resentimiento, casi a punto de gritar de frustración. ¿Por qué? Se preguntaban. Eran ellos quienes normalmente ganaban puntos extra. ¿Por qué un Hufflepuff debería beneficiarse ahora? El cabeza de familia había cambiado. Antes no había sido así. Pero Snape, indiferente al tumulto que lo rodeaba, simplemente volvió a colocar la púa de puercoespín sobre la mesa. No vuelvas a hacer algo así, dijo con frialdad. Sí, profesor, murmuró Cana tímidamente. Snape asintió antes de dirigir su mirada hacia Kyle. Su expresión se transformó en una de disgusto instantáneo. Mira a los demás, y luego mírate a ti. Te ha llevado todo este tiempo cortar una sola pluma, y ni siquiera puedes hacerlo bien. ¡Qué pérdida de tiempo! 5 puntos menos para Hufflepuff. Kyle se quedó sin palabras. ¿Qué acaba de pasar? ¿A quién he ofendido? Había estado recortando distancias poco a poco, sí, pero 5 puntos descontados por eso. ¿Dónde está la justicia en esta escuela? ¿Acaso queda algo de humanidad? La flagrante doble moral de Snape era exasperante, y parecía que nadie en Hogwarts iba a intervenir. Ni siquiera los demás alumnos de la clase parecían demasiado preocupados por la difícil situación de Kyle. La mayoría dejó escapar un suspiro colectivo de alivio, mientras que los Slytherin se abrazaban con júbilo. Ha vuelto. Ese era el Snape que conocían. El profesor que acababa de otorgarle puntos a Cana debía de ser una especie de impostor. Quizás, solo quizás, el mismísimo profesor Dumbledore no quería que Slytherin ganara la Copa de las Casas por 6º año consecutivo y había controlado secretamente a Snape con la maldición Imperius. Esa maldita abeja vieja. Los Slytherin se consolaron con este pensamiento. Después de eso, Snape rara vez volvió a acercarse a la mesa de trabajo de Kyle. No fue hasta el final de la clase que comenzó su inspección habitual de las pociones preparadas por los alumnos. Como era de esperar, la poción para curar forúnculos de Kyle y Cana fue un éxito rotundo. Un suave humo rosado emanaba de su caldero, e incluso Snape, con su ojo crítico por excelencia, no pudo encontrar ni un solo fallo. 5 puntos para Hufflepuff, murmuró Snape, mirando a Kyle con desdén antes de marcharse. Aunque había recuperado rápidamente esos 5 puntos al principio de la clase, el hecho de que Snape hubiera otorgado puntos a Hufflepuff 2 veces en una misma lección causó revuelo en Hogwarts. Para la cena, la noticia se había extendido como la pólvora y, una vez más, Cana se convirtió en el tema de conversación. Esta vez, no se trataba solo de unos cuantos alumnos de primer año que cuchicheaban sobre los extraordinarios sucesos de la clase de transformaciones. Casi toda la escuela estaba expectante. ¿Quién era esa bruja de primer año que había logrado captar la atención de Snape de una forma tan dramática? Mientras Kyle se sentaba a cenar, Fred y George Weasley se arriesgaron a un castigo al colarse en la mesa de Hufflepuff, con un aspecto bastante desmejorado. Con profundas ojeras, les costaba sujetar los cubiertos con firmeza, y les temblaban las manos al intentar cortar sus chuletas de cerdo. Menos mal, Kyle, por fin has salido de esa maldita sala común. Le saludó Fred, con aspecto exhausto. Kyle observó con preocupación el aspecto demacrado de los gemelos. ¿Qué les pasa? Son jóvenes, pero aún así deben tener cuidado. Si siguen a este ritmo, sus cuerpos no lo resistirán. George gimió. No tienes ni idea de lo horrible que fue este castigo. ¿Sabes lo grueso que era ese libro? Medía 38 centímetros de alto, más alto que una varita. McGonagall quiere que lo copiemos entero en una semana. Te juro que quiere matarnos. Fred le dio una palmada en el hombro a su hermano. Al menos, hasta que terminemos de copiar ese maldito libro, McGonagall no nos dejará morir de agotamiento. Kyle, sabiamente, optó por no preguntar qué podría suceder después de que terminaran la tarea. De repente, George se dio una palmada en la frente. Ah, claro. Me distraíste. Casi olvido por qué vinimos.
Recorrió con la mirada la mesa de Hufflepuff. Y bien, ¿quién es la heroína llamada Kana? Preséntanosla. Estoy esperando su autógrafo. Fred asintió con entusiasmo. Sí, sí. Que un Hufflepuff consiga 10 puntos de Snape es prácticamente un milagro. George sonrió. Dumbledore debería darle un premio especial por haber curado los prejuicios de Snape. Eso es un logro mucho mayor que cualquier cosa escrita en ese estúpido libro. Kyle negó con la cabeza encogiéndose de hombros. Si buscas a Kana, te llevarás una decepción. No vino al gran comedor a cenar hoy. George arqueó las cejas sorprendido. ¿No está comiendo? No en el pasillo, explicó Kyle, mirándolo extrañado. No olvides que nuestra sala común está al lado de la cocina. Puede coger lo que quiera cuando quiera. Ah, claro. Dijo George, dándose otra palmada en la frente. ¿Cómo pude olvidarlo? Tengo tantas cosas dando vueltas en la cabeza ahora mismo, me está volviendo loco. Fred suspiró y negó con la cabeza. Supongo que hoy no conseguiremos ningún autógrafo. Qué lástima que tengamos castigo otra vez esta noche. Esperar en la cocina habría sido una buena idea si no. Kyle abrió la boca para sugerir que probablemente Kana no querría darles autógrafos de todos modos, pero lo pensó mejor y se quedó callado. Con sus esperanzas frustradas, Fred y George engulleron rápidamente unos bocados más antes de salir. De camino, se llenaron los bolsillos de patatas asadas, murmurando algo sobre que las necesitaban después del duro castigo. Kyle, desconcertado, preguntó por qué no iban más tarde a la cocina a buscar algo caliente. Fred le lanzó una mirada de dolor. Las 2 de la mañana, dijo con tristeza, será un milagro si siquiera podemos volver caminando al dormitorio con vida. El tercer día en Hogwarts era probablemente el día más esperado del año para los nuevos alumnos de Hufflepuff. No solo era viernes, sino que además incluía las clases que más les ilusionaban. Por la mañana, tenían herbología con la profesora Sprout, y por la tarde, defensa contra las artes oscuras y clases de vuelo. Temprano esa mañana, los estudiantes se reunieron fuera del invernadero junto con Gryffindor. Buenos días, estudiantes, y bienvenidos a la clase de herbología, saludó Pomona Sprout, la profesora de herbología. Era una bruja bajita, de pelo gris, y como pasaba la mayor parte del tiempo en el invernadero cuidando las plantas, su ropa siempre estaba cubierta de polvo. Comparada con el director, la profesora Sprout parecía más bien una humilde jardinera. Pero no le importaba. De pie en la entrada del invernadero, observó con atención a los jóvenes magos que tenía delante. Antes de entrar al invernadero, debo decirles algo muy importante. En primer lugar, las plantas que se cultivan en el invernadero son todas mágicas y, a menudo, peligrosas. Incluso el díptamo común tiene espinas afiladas, así que no toquen ninguna planta sin mi permiso. Además, una vez dentro, nada de ruidos fuertes ni gritos. Hace poco recibí unas plantas nuevas que aún se están aclimatando. Los ruidos fuertes podrían molestarlas. ¿Lo entienden? ¿Sí? Respondieron todos al unísono. Muy bien, asintió la profesora Sprout. Una vez dentro, los acomodó a todos en el lado izquierdo del invernadero, dejando el lado derecho completamente vacío. De hecho, incluso sin que ella lo hiciera, ninguno de los estudiantes se habría aventurado a ir allí. Profesor, ¿qué son esas cosas? Preguntó un alumno de primer año de Gryffindor, con el rostro pálido de miedo mientras miraba fijamente las extrañas plantas amarillas del lado opuesto. Por la barba de Merlín. Era la primera vez que veía coles con dientes afilados, y sus bocas eran casi tan grandes como su cabeza. Solo pensar en que le mordieran lo hizo retroceder aún más. Repollos mordedores, dijo la profesora Sprout con aire despreocupado. Será mejor que mantengan la distancia. Pero no se preocupen demasiado. Puede que parezcan aterradores, pero se portan bien siempre y cuando no los provoquen. Y en unos días, los trasladaremos a un invernadero más grande, así que no los verán la próxima vez que vengan a clase. Muy bien, empecemos, dijo dando una palmada. Abran sus libros en la página 1. Hoy vamos a aprender sobre el díptamo. ¿Alguien sabe qué es el díptamo? Si obviamos las terroríficas coles masticadoras, la clase de herbología era prácticamente perfecta. El profundo conocimiento de la profesora Sprout sobre plantas mágicas, combinado con sus claras explicaciones y ejemplos prácticos, facilitaba el aprendizaje de los alumnos. Al final de la clase, casi todos pudieron responder a sus preguntas a la perfección, lo que complació enormemente a la profesora Sprout. Otorgó 3 puntos a cada casa y repartió hojas frescas de díptamo a todos los alumnos. Las hojas de díptamo, como Kyle sabía, eran como la versión mágica de una curita. Las había usado muchas veces y eran milagrosas.
Después de limpiar una herida y aplicar la hoja, la lesión generalmente sanaba al día siguiente. Por supuesto, las hojas de díctamo solo servían para cortes y rasguños leves del día a día. Para lesiones más graves, se requería aceite esencial de díctamo. Tras la clase, todos salieron juntos del invernadero. Mikkel vio a Kyle entre la multitud y corrió hacia él rápidamente, con curiosidad reflejada en sus ojos. ¿Qué estabas recogiendo hace un momento?, preguntó Mikkel. ¿Qué quieres decir? Kyle lo miró con recelo. Solo estaba removiendo la tierra para el Ditangli. Lo vi todo, dijo Mikkel con firmeza. Cruzaste corriendo la habitación cuando la profesora Sprout se giró para coger una pala, y cogiste algo de debajo de esas macetas. Ah, eso. Exclamó Kyle, dándose cuenta de a qué se refería Mikkel. No es nada. Al profesor se le cayó una bolsa de fertilizante, así que fui a recogerla. ¿Una bolsa de fertilizante? Mikkel lo miró con escepticismo, claramente sin estar convencido. La bolsa parecía pequeña y ligera, nada que ver con algo que pudiera haber caído desde tan alto. Ni siquiera parecía lo suficientemente redonda como para rodar. Bueno, quizá la tiré sin querer. Me llevé un buen susto cuando la encontré, respondió Kyle con una expresión de miedo exagerada. Esas coles masticadoras dan miedo. La verdad es que, si no me preocupara perder puntos con la profesora Sprout, no me habría acercado a ellas. ¿En serio? Las dudas de Mikkel comenzaron a disiparse mientras escuchaba a Kyle. Asintiendo, dijo. Esos repollos masticadores sí que dan miedo. Yo que tú, desde luego no habría ido allí. ¿Quién sabe? Kyle se encogió de hombros. Por cierto, ¿mencionó la profesora Sprout cuando te enseñaría a controlar tu magia? Bueno, me dijo que nos viéramos el sábado y el domingo por la mañana, dijo Mikkel con un tono de frustración en la voz. Es el primer fin de semana en Hogwarts y tengo que ir a clase, no hay nada que puedas hacer al respecto, dijo Kyle, dándole una palmadita de apoyo en el hombro. No puedes seguir tomando la poción supresora de magia. Al oír mencionar la poción, Mikkel se estremeció y negó rápidamente con la cabeza. Tienes razón, prefiero renunciar a los fines de semana para siempre antes que volver a beber esa cosa. Exactamente. Al llegar al castillo, Kyle les dijo a Mikkel y Ryan que volvieran a su dormitorio sin él. Con la excusa de ir a la biblioteca, se dirigió directamente al 8º piso. Allí encontró el tapiz que representaba a un troll golpeando a Barnabas el Loco, el mago que, en su insensatez, había intentado enseñar ballet a 6 trolls. A juzgar por la ilustración, los trolls le habían dado una buena paliza. Convencido de que estaba en el lugar correcto, Kyle respiró hondo y caminó de un lado a otro frente al tapiz 3 veces, repitiendo mentalmente. Necesito un invernadero para cultivar. Al tercer intento, apareció un arco circular en la pared frente al tapiz. Sin dudarlo, Kyle agarró el pomo de latón y abrió la puerta. Una oleada de fragancia terrosa lo recibió, y aunque se había preparado para lo que pudiera encontrar, la visión lo dejó sin aliento. La habitación era enorme, casi tan grande como el gran comedor, con tierra fértil bajo sus pies y un sol brillante en lo alto. Kyle pensó que todo era algún tipo de encantamiento. Curioso, susurró. Necesito lluvia. De repente, comenzó a llover a cántaros dentro de la habitación, pero la lluvia solo caía sobre la tierra. El agua mágica parecía evitar a Kyle por completo, dejándolo totalmente seco. Esto es increíble, dijo Kyle, verdaderamente asombrado. Era, sin duda, la sala de los menesteres. ¿Usarlo como trastero? ¡Qué desperdicio! Fue como encontrar un juguete perdido hacía mucho tiempo. Kyle se lo estaba pasando en grande en la sala de los menesteres, experimentando con su magia. Con un simple movimiento de dedos, convirtió la lluvia suave en una feroz ventisca, y con otro, conjuró granizo del tamaño de huevos. El poder de alterar su entorno con un gesto de la mano era emocionante. Tras disfrutar un rato de los mágicos cambios climáticos, Kyle recordó de repente que tenía trabajo que hacer. A regañadientes, volvió a crear un ambiente soleado y sereno en la habitación. No importa, ya habrá tiempo para esto, pensó. Kyle se agachó y sacó con cuidado de su bolsillo 2 semillas del tamaño de habas, manipulándolas como si fueran de cristal. Eran increíblemente valiosas y, lo que es más importante, ni siquiera eran suyas. Las había sacado de la clase de herbología, donde las había recogido. En realidad, simplemente las había recogido. Ese mismo día, durante la clase de herbología, un alumno de Gryffindor, emocionado tras responder correctamente a una pregunta de la profesora Sprout, lanzó accidentalmente la pala que sostenía contra la col devoradora, que estaba al otro lado del aula.
Como era de esperar, la Col redujo la pala a un amasijo de metal en cuestión de segundos, y el alumno perdió un punto por su metedura de pata. Ahí habría terminado todo, pero Kyle notó algo curioso. Después de escupir los restos de la pala destrozada, la Col mordisqueadora había escupido 2 pequeñas semillas. La profesora Sprout, ocupada buscando otra pala en ese momento, no vio nada. Como buen Hufflepuff, Kyle quería ayudar a su jefa de casa, así que recogió las semillas para ella. Pero, distraído por la lección sobre el díctamo, se olvidó por completo de ellas. Hasta ahora. Kyle cavó 2 pequeños agujeros en la tierra, del tamaño justo para las semillas, y las colocó con cuidado dentro. Tras cubrirlas con una fina capa de tierra, se levantó y asintió, satisfecho con su trabajo. Muy bien, murmuró para sí mismo. Los guardaré aquí por ahora y se los llevaré a la profesora Sprout la próxima vez que tengamos clase. Tras salir de la sala de los menesteres, Kyle regresó a la sala común antes de dirigirse a la clase de defensa contra las artes oscuras con los demás alumnos de primer año de Hufflepuff para su clase de la tarde. El ambiente camino al aula estaba cargado de emoción. Era difícil discernir si estaban más interesados en la lección en sí o sentían curiosidad por el legendario profesor del año. El aula de defensa contra las artes oscuras, ubicada en el segundo piso, les deparó una sorpresa. Al abrir la puerta, notaron que todos los pupitres estaban arrinconados contra las paredes, dejando la sala con una extraña sensación de vacío. El profesor Oren, su maestro de defensa contra las artes oscuras, ya estaba presente, de pie tras el atril, manipulando una jaula parcialmente cubierta. Kyle, al ver la situación, se sorprendió un poco. No esperaba que su profesor fuera tan realista como Lupin, preparando clases prácticas desde el primer día. Buenas tardes a todos, les saludó el profesor Oren cordialmente una vez que todos estuvieron dentro. Guarden sus libros. No los necesitaremos, no solo hoy, sino en todas las clases futuras. Esa simple frase conquistó a muchos jóvenes magos. ¿Qué podía ser más placentero que no tener que llevar libros a clase? ¿Y que no tener que llevarlos a ninguna clase? El profesor Oren había logrado ambas cosas. Este profesor debe de ser genial, exclamó uno de los estudiantes. Seguro que lo reeligen. Espero que tenga razón, señor Borg, respondió el profesor Oren con una sonrisa, pero lamentablemente, no puedo otorgarle puntos extra a Gryffindor por eso. Continuó. En mi opinión, el conocimiento teórico es la parte más fácil de este curso, y pueden aprenderlo por su cuenta, así que no hay necesidad de perder tiempo valioso de clase en ello. En cambio, prefiero centrarme en enseñarles cómo protegerse en situaciones peligrosas, ya sea de magia oscura o de una criatura mágica peligrosa. Cualquiera de las dos podría costarles la vida. La tensión en la sala aumentó al hacerse evidente la seriedad del tema. Percibiéndolo, el profesor Oren añadió. Pero es demasiado pronto para que aprendan sobre magia oscura, y el director no lo permitiría de todos modos. Así que empezaremos con algo más sencillo. Criaturas mágicas. Dicho esto, el profesor Oren empujó suavemente la jaula, y un zumbido sordo provino de su interior. La tela que la cubría empezó a temblar, como si lo que estuviera dentro pudiera estallar en cualquier momento. Algunos de los estudiantes que estaban más cerca de la jaula retrocedieron instintivamente, sobresaltados. No se preocupe, dijo el profesor Oren con tono tranquilizador. Este pequeño puede ser peligroso, pero mientras yo esté aquí, no le pasará nada. Mantenga la calma y preste mucha atención a todo lo que diga. Dicho esto, retiró la tela, dejando al descubierto la criatura que había dentro. Un diminuto insecto azul, de unos 2,5 centímetros. El zumbido provenía del rápido aleteo de sus alas, situadas sobre su cabeza, lo que le daba la apariencia de llevar una pequeña libélula de bambú. Mientras revoloteaba, su cuerpo giraba ligeramente, otorgándole un aspecto bastante tierno. Katie Bell no pudo evitar reírse. Profesor, no parece tan peligroso como usted dijo. Le costaba creer que aquella diminuta criatura representara una amenaza real. Era tan pequeña que pensó que ni siquiera necesitaría una varita para ahuyentarla. ¿De verdad? El profesor Oren arqueó una ceja, sonriendo. Espero que usted sienta lo mismo más tarde, señorita Bell. Se dirigió al resto de la clase. ¿Alguien sabe qué es? El primero que lo diga ganará 5 puntos para su casa. En medio del murmullo de la multitud, Mikkel captó un débil susurro, como el nombre de la criatura. Motivado por la posibilidad de conseguir puntos extra, exclamó. Billywick. Excelente, señor Mikkel. Dijo el profesor Oren, claramente complacido. 5 puntos para Hufflepuff.
Así es, se trata de un Billywig, una criatura mágica de nivel XXX, explicó el profesor Oren. Obsérvenlo con atención. Tiene un aguijón largo y delgado en la base del cuerpo. Quien sea picado por un Billywig sentirá mareo al principio y luego comenzará a flotar. Si alguien recibe varias picaduras, puede incluso flotar sin control durante varios días. Se volvió hacia Katie Bell. Ahora bien, señorita Bell, ¿sigue pensando que no es peligroso? Katie se encogió de hombros sin decir nada, pero la mirada escéptica de su rostro dejó claro que no estaba del todo convencida. En ese momento, otro estudiante preguntó con entusiasmo. Entonces, profesor, ¿esta lección va a tratar sobre cómo lidiar con este Billywig? No del todo, respondió el profesor Oren con una sonrisa. Primero, necesitas aprender los hechizos adecuados para enfrentarte a ello. No te dejaré luchar contra ninguna criatura mágica hasta que estés seguro de que estás preparado. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. El conjuro para lidiar con un Billywig es muy sencillo, pero requiere toda tu concentración. Debes estar completamente enfocado al recitar el conjuro, tener claro tu objetivo y no descuidarte en lo más mínimo. Debes saber que los Billywig vuelan muy rápido y no te darán una segunda oportunidad para lanzar el conjuro. Tras explicar cuidadosamente los puntos clave, el profesor Oren continuó. Todavía no practiquemos con nuestras varitas. Repitan después de mí. Relasío. Relasío. Corearon al unísono los jóvenes brujos y magos. Muy bien, dijo el profesor Oren, claramente satisfecho. Ahora, probaremos la efectividad de tu encanto. Les indicó a los alumnos que se pusieran en fila y se turnaran para lanzar el hechizo sobre el Billywig que estaba dentro de la jaula. Kana era la primera de la fila, aunque no había empezado por ahí. Originalmente estaba en medio del grupo, pero los entusiastas Gryffindors que la rodeaban la habían empujado hacia el frente. Desde que el profesor Oren pronunció su nombre, los Gryffindor habían estado cuchicheando, curiosos por saber qué hacía tan especial a aquella pequeña bruja. ¿Cómo había logrado ganarse a alguien como Snape? Una chica valiente, dijo el profesor Oren con una cálida sonrisa. Recuerdo que te llamas Kana, ¿verdad? Sí, profesor, respondió ella. Tras 2 experiencias previas, Kana se sentía más preparada que antes. Aunque seguía nerviosa, ahora era capaz de mantener una conversación normal, y en lugar de huir por instinto, lo primero que pensó fue en responder a la pregunta del profesor. No tengas miedo. Es solo un hechizo sencillo, te animó pacientemente el profesor Oren. Recuerda lo que te dije. Concéntrate, piensa bien. Puedes hacerlo. Cree en ti mismo. Kana respiró hondo, cerró los ojos brevemente y lanzó su varita hacia adelante con todas sus fuerzas. Relasío. Gritó. Se oyó un fuerte silbido cuando el aire pareció separarse ante la fuerza de su hechizo. El profesor Oren, impresionado, retrocedió instintivamente un paso. El poder de su conjuro era tal que, de haber estado alguien lo suficientemente cerca, no habría sido necesario ningún encantamiento para acabar con el Billywig. Lo habría derrotado con pura fuerza bruta. Afortunadamente, lo que importaba era el resultado. Al terminar el hechizo, Billywig, dentro de la jaula, se desplomó al suelo. Nada mal, Uflepuf. Un punto, elogiaron los profesores Oren, mientras preparaban una segunda jaula. El día anterior, por inexperiencia, solo había llevado 3 Billywigs a las clases de Ravenclaw y Slytherin. Había supuesto que sería suficiente, pero se equivocó. A veces, el primer Billywig ni siquiera se recuperaba cuando el tercero ya había caído. Y cada vez, los estudiantes lo miraban expectantes, lo que daba lugar a momentos bastante incómodos. Hoy, sin embargo, había venido mejor preparado, trayendo 10 Billywicks, suficientes para asegurarse de que no se repitiera la vergüenza de ayer. El siguiente es Santos, dijo el profesor Oren. Santos dio un paso al frente con nerviosismo, levantó su varita e intentó el hechizo. Relasío, murmuró. No pasó nada. El Billywig dentro de la jaula continuó girando alegremente en círculos. Relájate, no estés tan tenso, dijo el profesor Oren con suavidad, acercándose a él. Tienes que pronunciar el conjuro con claridad. El último sonido fue demasiado bajo. Inténtalo de nuevo. Santos asintió, respiró hondo y alzó su varita una vez más. Relasío. Esta vez, el hechizo funcionó. Muy bien. Siguiente. Dijo el profesor Oren, cambiando la jaula una vez más. Tras 2 intentos exitosos seguidos, los demás estudiantes sintieron que aumentaba su confianza. Esperaban ansiosamente su turno.
Sin embargo, esta nueva confianza hizo que algunos se descuidaran. Al llegarles el turno, algunos olvidaron por completo las instrucciones y, sin siquiera apuntar a la jaula, simplemente gritaron el conjuro. ¿El resultado? Billywick salió ileso, pero las jaulas se desmoronaron. El profesor Oren, obligado ahora a mantenerse en alerta máxima, tenía que reparar constantemente las jaulas, lanzando el hechizo reparador una y otra vez. Pero pronto se dio cuenta de que había subestimado el caos que podían desatarse las cosas. Casi al final de la fila, un estudiante de Gryffindor, incapaz de ver más allá de los alumnos más altos que tenía delante, murmuró el encantamiento en voz baja, practicando con antelación. Quería estar preparado para impresionar a todos cuando le llegara el turno, pero, en su entusiasmo, olvidó que aún sostenía su varita. Junto al atril, el profesor Oren, que estaba reparando otra jaula, de repente sintió que le fallaban las piernas y se desplomó en el suelo. Si solo hubiera sido una simple caída, no habría supuesto mayor problema. Al fin y al cabo, el profesor Oren era un mago adulto y fuerte, y en el peor de los casos, se habría raspado, una herida fácilmente remediable con una tirita de díctamo. El verdadero problema, sin embargo, era que su encantamiento reparador había sido interrumpido. Un Billywick escapó de la jaula rota, zumbando furiosamente hacia los estudiantes que estaban frente a ella. Desde hacía tiempo, Billywick albergaba resentimiento. Se sentía débil e impotente desde ayer. Ahora, estaba listo para vengarse. Se desató el caos. Algunos de los jóvenes magos y brujas entraron en pánico y comenzaron a correr por el aula, mientras que otros alzaban sus varitas gritando desesperadamente: «Relasio. Relasio». Una docena de encantamientos surcaron el aire, sin llegar a alcanzar al Billywick, pero deteniéndolo por completo. Los jóvenes magos, más entusiasmados que nunca, actuaron como si hubieran descubierto un nuevo y emocionante desafío. Con las varitas en alto, se prepararon para apuntar de nuevo al Billywick, ansiosos por repetir su casi éxito. «¡Quieto ahí mismo!», gritó de repente el profesor Oren, aún en el suelo, con la voz llena de frustración. Mientras el Billywick zumbaba sobre su cabeza, sacó su varita y bramó: «Petrificus totalus». El hechizo dio en el blanco, y el Billywick se quedó rígido en el aire antes de caer al suelo. El profesor Oren extendió la mano justo a tiempo para atraparlo. Con cierto esfuerzo, colocó a la criatura inmovilizada de nuevo en su jaula y se puso de pie lentamente, haciendo una mueca de dolor mientras se frotaba la espalda. No es de extrañar que digan que ser profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts es una tarea ingrata. Pensó con amargura. Es una verdadera lata. El profesor Oren, apretando los dientes, se volvió hacia la clase, mostrando su preocupación a pesar del evidente dolor. ¿Están todos bien? ¿A alguien le picó alguna mosca? No, profesor, respondieron los estudiantes al unísono, negando con la cabeza. ¡Qué bien!, suspiró aliviado, usando su varita para arreglar el atril dañado. Ahora, continuemos con la lección. Pero, excepto el que esté en primer lugar, guarden sus varitas. Los alumnos, aunque algo decepcionados, obedecieron su orden sin protestar. Tras haber presenciado la ira del profesor momentos antes, ninguno se atrevió a poner a prueba su paciencia de nuevo. Lo último que deseaban era que el hechizo de petrificación se dirigiera hacia ellos. Una vez aclarado esto, la clase transcurrió con mucha más fluidez. Casi todos aprobaron al siguiente intento y el ritmo se aceleró notablemente. Sin embargo, el profesor Oren no parecía más relajado. De hecho, se le veía aún más nervioso. Cuando por fin terminó la clase, el profesor Oren se marchó sin mandar deberes, saliendo del aula lo más rápido que pudo, sin siquiera mirar atrás. La clase lo había dejado completamente agotado y no tenía ganas de quedarse ni un minuto más de lo necesario. De vuelta en su despacho, Oren cerró las cortinas y se dejó caer en su silla con un suspiro de alivio. Dio un merecido sorbo a su té negro, saboreando por fin la paz. Finalmente, pensó, se acabó. Había habido algunos momentos de tensión, pero no había ocurrido ninguna catástrofe, y los 10 Bigwicks estaban, un momento. Los ojos de Oren se abrieron de par en par. Algo no anda bien. Dejó rápidamente la taza de té y contó las jaulas sobre su escritorio. 9. Volvió a contar, 2 veces. Seguían siendo 9. Falta 1. Su mirada se dirigió rápidamente a una de las jaulas, que tenía un agujero del tamaño de un puño en un lateral. Por la barba de Merlín, murmuró Oren incrédulo. Preso del pánico, corrió de vuelta al aula de defensa contra las artes oscuras, buscando frenéticamente a Billywick. Pero no había ni rastro de él. Debió de ser víctima de uno de esos ataques de euforia estudiantil. Se dio cuenta con gesto sombrío.
Su mirada se dirigió a la ventana abierta al otro extremo de la habitación. Oren gimió, frotándose las sienes. 50 galeones, perdidos. Lo ocurrido en la clase de defensa contra las artes oscuras se extendió como la pólvora, pero para sorpresa de todos, no despertó mucho interés. Normalmente, que un alumno de primer año hiriera a un profesor sería el tema de conversación en toda la escuela durante días. Por ejemplo, todavía se hablaba del incidente el primer día de clase de encantamientos. Pero en el caso de defensa contra las artes oscuras, no tanto. Para que se hagan una idea, su anterior profesor había sido un mago tenebroso con poderes tan bien ocultos que solo los aurores lo descubrieron y se lo llevaron durante una clase. El profesor anterior a él estaba obsesionado con las pociones y experimentaba constantemente con brebajes extraños. En una clase infame, presentó su última creación, la poción omnisciente, jactándose de que podía rivalizar con la poción de amor y resolver todos los problemas con un solo sorbo. Y entonces, no hubo ningún entonces. La bebió delante de todos y aún sigue postrado en el hospital San Mungo. En comparación con esos incidentes, el pequeño percance del profesor Oren apenas merecía ser mencionado. Y así, el primer fin de semana en Hogwarts llegó sin incidentes. Kyle, tras disfrutar de una mañana tranquila, durmió hasta casi las 9 de la noche, cuando Cedric lo despertó golpeando su puerta. ¿Para qué quieres despertarme tan temprano?, se quejó Kyle después de lavarse y desplomarse en un sofá de la sala común, estirándose cómodamente. ¿Temprano? Cedric arqueó una ceja con incredulidad, entregándole una tarta caliente recién salida de la cocina. El almuerzo estará listo pronto. Kyle le dio un mordisco al pastel, saboreando la carne, las patatas y las cebollas. Estaba delicioso. Mientras Kyle comía, Cedric continuó. Hoy empiezan las pruebas de Quidditch, y voy a presentarme. ¿Y tú? ¿Te apuntas? Podemos ganar la Copa de Quidditch este año. Paso, respondió Kyle, negando con la cabeza. Los alumnos de primer año no pueden estar en el equipo de la escuela. Es una regla. Kyle había descartado la idea de unirse al equipo de Quidditch tras la clase de vuelo del día anterior. Como su madre, Diana, le había prohibido comprar una escoba durante su primer año, tendría que usar una de las viejas escobas del colegio, y eso no le hacía ninguna gracia. Las escobas del colegio estaban terriblemente anticuadas, careciendo incluso de las funciones más esenciales. Por ejemplo, del crucial encantamiento de levitación, que se grabó en los mangos tras la final de la Copa Mundial de Quidditch de 1930, un partido que duró 7 días. Tras aquella dura experiencia, 11 jugadores se vieron obligados a retirarse prematuramente por el mismo motivo. La incorporación del encantamiento de levitación se volvió imprescindible a partir de entonces, pero era evidente que las escobas del colegio eran anteriores a 1930. Montar en esas viejas escobas de vez en cuando estaba bien, pero depender de ellas a largo plazo, eso podría afectar seriamente el bienestar físico y mental de los jóvenes magos. Kyle simplemente no podía aceptarlo. En cuanto a Cedric, Kyle le dio una palmada en el hombro a Cedric y le dijo seriamente. Si entras en el equipo, te sugiero que ahorres para una escoba nueva. Cedric asintió. Sí, las escobas de la escuela son demasiado lentas. Pero si entro en el equipo, mi padre probablemente podría comprarme una Cleansweep. Eso debería funcionar, convino Kyle. El Cleansweep séptimo tenía aproximadamente una década de antigüedad, pero contaba con todas las características necesarias y seguía siendo una opción sólida para el equipo de la escuela. Ah, por cierto, añadió Cedric, sacando 2 mapas, he terminado los mapas de Gryffindor y Slytherin. ¿Cuál es nuestro próximo paso? ¿Deberíamos anunciarnos o buscar socios? Busquemos socios, dijo Kyle tras pensarlo un momento. Si nos anunciamos nosotros mismos, tardaremos demasiado y no será eficiente. Eso mismo pensaba, asintió Cedric. Podríamos pedir ayuda a los gemelos Weasley de Gryffindor. Probablemente estarían dispuestos. ¿Pero qué hay de Slytherin? ¿Conoces a alguien allí? Kyle negó con la cabeza. Casualmente, Slytherin era la casa que menos conocía, y había tenido muy pocas interacciones con alguno de sus estudiantes. Eso es un problema, suspiró Cedric. Yo tampoco conozco a nadie. Tras haber ganado recientemente su primera moneda de oro, Cedric estaba de excelente humor y no quería perder a Slytherin como posible cliente. Incluso se había esmerado en hacer que el mapa de Slytherin fuera muy especial, utilizando pergamino de alta calidad y añadiéndole un borde dorado para que resultara atractivo a sus gustos. Naturalmente, el precio de este mapa sería algo más elevado. Al fin y al cabo, la calidad tiene un precio.
El único problema ahora era cómo venderlos. Si dependían únicamente de ellos dos Hufflepuff, era poco probable que vendieran muchos en Slytherin. Peor aún, si Snape se enteraba de su pequeño negocio, probablemente confiscaría los mapas y les descontaría puntos a Hufflepuff. Tras meditarlo, concluyeron que necesitarían un intermediario. Discutieron el asunto un rato, pero no dieron con una solución definitiva. Cedric sugirió preguntar a los gemelos Weasley si conocían a alguien en Slytherin. Kyle se mostró escéptico, pero como no tenían ninguna otra idea mejor, valía la pena intentarlo. Cuando se acercaban las 10, los dos salieron juntos de la sala común de Hufflepuff. Cedric se dirigió al campo de Quidditch para las pruebas, mientras que Kyle fue a la biblioteca a devolver un libro. Había terminado de leer El trovador en el viento la noche anterior y pensaba pedir prestado otro. Al despedirse cerca del gran comedor, Kyle sonrió y dijo: «Buena suerte con las pruebas de Quidditch. Espero que entres en el equipo». «No te preocupes», respondió Cedric con confianza, levantando el pulgar. «Yo me encargo». Y con eso, cada uno siguió su camino por separado. En la biblioteca, la señora Pince inspeccionó cuidadosamente el libro que Kyle había devuelto, asegurándose de que estuviera en perfectas condiciones antes de entregarle el nuevo que había solicitado. «Se aplican las reglas habituales. Ya las conoces», dijo con su tono estricto y directo. «Por supuesto, nada de dañar los libros», respondió Kyle con una risita. «Lo sé». «Bien», respondió ella, satisfecha. Tras recibir el libro, una explicación detallada de las plantas mágicas de Asia, Kyle decidió no regresar directamente a la residencia. En cambio, buscó un rincón tranquilo en la biblioteca para leer. El libro, centrado en la medicina herbaria, era una referencia exhaustiva sobre diversas plantas mágicas originarias de Asia. Kyle hojeó las páginas rápidamente, buscando algo específico. Pronto encontró lo que buscaba. La colchina mordedora, una planta extremadamente peligrosa y agresiva, fue descubierta por primera vez. Sacó un trozo de pergamino y, usando el hechizo duplicador, copió cuidadosamente la información relevante. Satisfecho con sus notas, Kyle recogió sus cosas y salió de la biblioteca. Sin embargo, en lugar de devolver el libro de inmediato, Kyle decidió conservarlo un tiempo más. Pensó que podría serle útil de nuevo, sobre todo si la profesora Sprout presentaba alguna especie de planta nueva en clase. Sería un engorro tener que pedirlo prestado otra vez. La actuación de Cedric en las pruebas de Quidditch fue sobresaliente. Logró atrapar la snitch dorada en tan solo 5 minutos, asegurándose así su puesto como nuevo buscador de Hufflepuff. Después, pasó toda la tarde en el campo de Quidditch, participando en su primer entrenamiento con el equipo. Kyle solo tuvo un breve momento para charlar con él durante el almuerzo. Fred y George tampoco conocen a nadie de Slytherin, pero dijeron que nos ayudarían a pensar en algo, dijo Cedric con la boca llena de bistec. Vamos a hablarlo esta tarde. ¿Quieres venir? Yo, comenzó a responder Kyle, pero antes de que pudiera decir nada, una voz autoritaria resonó desde el otro extremo de la mesa de Hufflepuff. Date prisa, Cedric, tenemos que empezar a entrenar. Sí, capitán, respondió Cedric. Con prisas, Cedric tragó con dificultad el bocado de bistec que tenía en la boca, y luego se bebió de un trago un gran vaso de zumo de calabaza. Se giró hacia Kyle con una sonrisa. Me voy a entrenar primero. La copa de Quidditch de este año sin duda la ganará Hufflepuff. Y dicho esto, Cedric salió corriendo hacia el campo de Quidditch, claramente entusiasmado por la sesión de entrenamiento que le esperaba. HMPH. Kyle se encogió de hombros, sin sentir envidia alguna. ¿Qué tiene de especial estar en el equipo de la escuela?, pensó. No solo tenían que entrenar los fines de semana, sino que ni siquiera podían disfrutar de una comida decente. Mientras tanto, Kyle tenía tiempo de sobra para saborear su almuerzo en paz. Tras golpear la mesa, Kyle pidió un vaso de limonada para refrescarse el paladar y disfrutó del resto de la comida a su propio ritmo. Esa misma tarde, Kyle abandonó el castillo con el pergamino que había copiado de la biblioteca. Cultivar la col mordedora resultó ser mucho más complicado de lo que había imaginado. La planta era notoriamente exigente con su entorno y clima, y solo unos pocos maestros herbolarios expertos habían logrado trasplantarla con éxito fuera de su hábitat natural. Por suerte, la sala de los menesteres podía solucionar la mayoría de estos problemas. El único reto real de Kyle ahora era lidiar con el fertilizante. Según una explicación detallada de las plantas mágicas de Asia, la col mordedora tardaba 50 días en germinar en estado silvestre y entre 2 y 3 años en alcanzar la madurez.
Kyle no tenía tanta paciencia, así que su plan era acelerar el crecimiento de las semillas. Tras abandonar el castillo, Kyle cruzó la pradera y se dirigió a una pequeña cabaña de madera cerca del límite del bosque prohibido. La cabaña tenía un aspecto descuidado, con el tejado y las paredes pintados de distintos tonos de marrón, prueba de las numerosas reparaciones sufridas a lo largo de los años. Junto a la puerta colgaban una ballesta y un par de botas de goma. Kyle se acercó a la puerta y llamó. ¿Quién es? ¡Ay, Hagrid el tonto, aléjate, vas a asustar a los demás! Dijo una voz familiar, seguida de un gruñido bajo. La puerta de madera se entreabrió, dejando ver el rostro barbudo de Hagrid. «Pequeño mago, ¿qué haces aquí?», preguntó Hagrid con expresión severa. «Los alumnos de primer año no pueden acercarse al bosque prohibido. Vuelve al castillo». Estaba a punto de cerrar la puerta cuando Kyle habló rápidamente. «Hagrid, soy yo. ¿Te acuerdas? Ya nos habíamos visto antes». «¿Eh?». Hagrid hizo una pausa y entrecerró los ojos mirando a Kyle con atención. Mientras lo estudiaba, su expresión se suavizó. Cuanto más lo miraba, más familiar le resultaba Kyle. «Ya me acuerdo», exclamó Hagrid de repente, dando una palmada. «Eres ese pequeño alborotador de la familia Chopper. Gracias a ti, Saban ya ni se acuerda de su propio nombre». «Es porque no le gusta, Hagrid», respondió Kyle con seriedad. «Deberías pedirles su opinión a los búhos antes de ponerles nombre». Bueno, no puedo discutir eso», admitió Hagrid, algo nervioso. Luego, con un tono más apresurado, preguntó. «¿Y bien, qué te trae por aquí?». En lugar de responder directamente, Kyle miró a su alrededor y preguntó. «¿Podemos hablar adentro?». «No», respondió Hagrid rápidamente, cada vez más nervioso mientras se apoyaba en la puerta. «Es que, mi casa está un poco desordenada ahora mismo. Y, bueno, a Fang no le gustan los extraños. Me temo que podría asustarte». «Ah, ¿sí? ¿Quién es Fang?», preguntó Kyle, intrigado. «Es mi perro de casa», explicó Hagrid. «Más grande que tú. Muy alto, ¿sabes?». Kyle arqueó las cejas y luego se encogió de hombros. «Vale, olvídalo. Solo quería preguntar si hay algún Moncalves en el bosque prohibido». Al oír mencionar el bosque prohibido, la expresión de Hagrid cambió a una de alarma. «Los alumnos de primer año tienen terminantemente prohibido entrar en el bosque prohibido. Es peligroso ahí dentro, y si os pillo colándoos, tendré que avisar a la profesora Sprout». «Tranquilo, Hagrid», dijo Kyle con calma. «No pienso entrar en el bosque prohibido. Por eso vine a preguntarte a ti». «¿De verdad?». Hagrid seguía pareciendo escéptico. «Claro. Acabo de plantar un par de plantas mágicas nuevas y necesito fertilizante para ellas», explicó Kyle. «Ah, con razón preguntabas por los Moncalves», dijo Hagrid, relajándose visiblemente. Se abrió paso con su corpulenta figura por la puerta y la cerró rápidamente tras de sí. Hagrid llevó a Kyle hasta su huerto de calabazas, donde cogió un cubo metálico de una esquina. «Toma, sírvete», dijo, ofreciéndole el cubo lleno de excrementos de Moncalf. Esferas plateadas del tamaño de pelotas de ping-pong. Probablemente había 200 o 300 dentro. Kyle, sin embargo, frunció el ceño al examinarlos. El color era extraño. Eran demasiado oscuros, lo que indicaba que tenían al menos un mes de antigüedad. «¿Tienes alguno fresco?», preguntó Kyle. Hagrid dudó un instante, luego dijo. «No estoy seguro, pero podemos comprobarlo. Ven conmigo». Caminaron un rato por el borde del bosque prohibido antes de que Hagrid se detuviera y le dijera a Kyle que esperara mientras él entraba solo. Kyle asintió, pero memorizó en silencio la ruta y los alrededores, por si acaso. Como los Moncalves no eran particularmente peligrosos y no vivían en lo profundo del bosque, Hagrid regresó en 10 minutos con una pequeña bolsa. «Aquí tienes», dijo Hagrid, entregándole la bolsa a Kyle. «Como los Moncalves suelen pisotear sus excrementos al amanecer, esto es todo lo que pude recoger. Si necesitas más, envíame una lechuza la próxima vez y los recogeré para ti». Kyle sopesó la bolsa en sus manos. Contenía unas 7 u 8 heces frescas. No era mucho, pero sería suficiente. «Gracias, Hagrid», dijo Kyle sonriendo. «No hay de qué», respondió Hagrid, rascándose la cabeza con un gesto de timidez. «Solo, intenta no volver a cambiarle el nombre a ningún búho. Eso fue solo un accidente». Cuando regresaron a la cabaña de Hagrid, Kyle sugirió una vez más, con toda naturalidad, que entrarán, pero Hagrid bloqueó rápidamente la puerta. «No hay nada que ver ahí dentro, Kyle», insistió Hagrid, con la mirada nerviosa. «Será mejor que vuelvas al castillo». Kyle lo miró de reojo y casi se echó a reír.
El torpe intento de engaño de Hagrid dejaba claro que algo ocurría dentro de la cabaña. Bueno, me voy entonces, dijo Kyle, dándose la vuelta para marcharse. Mientras se alejaba, gritó por encima del hombro. Por cierto, Hagrid, un pequeño recordatorio, no deberías tener un perro de 3 cabezas dentro de casa. ¿Qué perro de 3 cabezas? Jamás he tenido a Fluffy, exclamó Hagrid, visiblemente agitado, como si le hubieran acelerado el pulso. Incluso la raíz de su barba parecía temblar. Señalando a Kyle, Hagrid dio un respingo, exclamando: ¿Cómo te atreves a difamar a alguien sin motivo alguno? Ah, dijo Kyle, como si de repente lo hubiera comprendido, así que se llama Fluffy. En realidad, no es un mal nombre. La expresión de Hagrid se congeló por un instante antes de que rápidamente lo negara. Yo no dije nada. Debes haber oído mal. Estaba visiblemente nervioso y no se atrevía a admitir la verdad. De entre todos en Hogwarts, Kyle era la última persona que Hagrid quería que descubriera la existencia de Fluffy, incluso más que Dumbledore. La razón era sencilla. El padre de Kyle, Reese, trabajaba como subdirector de la división de bestias del Departamento de Gestión y Control de Criaturas Mágicas. Su oficina se encargaba de regular a las criaturas mágicas de origen desconocido, como Fluffy. Si Kyle avisaba a casa sobre el perro de 3 cabezas, Fluffy sería confiscado sin duda, y Hagrid no tenía ni idea de lo que le ocurriría después. Peor aún, el propio Hagrid podría acabar en Azkaban. La idea de que se llevaran a Fluffy, posiblemente lo mataran, junto con la aterradora perspectiva de Azkaban, hizo que a Hagrid le perlase la frente de sudor frío. No puedo admitirlo, se dijo, intentando mantener la calma. Hagrid puso una expresión que creía severa e intimidante, con la esperanza de ahuyentar a Kyle. Dada su imponente altura de más de 3 metros, su corpulenta figura por sí sola podía resultar bastante amenazadora. Desafortunadamente, sus ojos inquietos y el sudor que le perlaba la frente socavaban el efecto. Kyle tuvo que reprimir la risa. Si no fuera por los nervios de Hagrid, tal vez le creería, pensó. Vale, debo de haber oído mal, y obviamente, no tienes un perro de 3 cabezas, dijo Kyle con un gesto desdeñoso de la mano. Consideremos esto una simple anécdota. Adiós, Hagrid. Se giró para marcharse, pero tras unos pasos se detuvo, miró por encima del hombro y dijo: Ah, por cierto, si vuestro cachorro empieza a mostrar signos de pérdida de apetito, irritabilidad o depresión, no os preocupéis. Dejadle que deambule un rato por el bosque prohibido. Con eso debería bastar. Las palabras de Kyle impactaron a Hagrid como un mazazo, y aunque Kyle no insistió en el tema, el rostro de Hagrid palideció. Aún así, Kyle no tenía prisa. Siempre podría ver a Fluffy el año que viene, cuando la criatura estuviera encerrada en el 4º piso. Y entonces, podría observar a la bestia cuanto quisiera, incluso arrancarle un par de pelos por si acaso. Podría tejer un calcetín con él, si le daba igual. Dejando atrás el límite del bosque prohibido, Kyle caminó tranquilamente por los jardines hacia el castillo. Al acercarse a la puerta, divisó una figura familiar que pasaba sigilosamente, agachada entre los arbustos. Curioso, Kyle se acercó para ver quién era. «Kana, ¿qué haces aquí?», preguntó Kyle, desconcertado. «¿Quién?». Kana dio un respingo al oír la voz repentina de Kyle, visiblemente asustada. Tardó unos instantes en recomponerse. «Estoy buscando algo», murmuró, mirando brevemente a Kyle antes de volver a su búsqueda entre los arbustos. Kyle la observó un instante antes de sacar su varita. «No encontrarás nada así. Déjame ayudarte». Kana, al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer, negó rápidamente con la cabeza. «No va a funcionar. Se me cayó un galeón. El hechizo acción no funcionará con él». Kyle asintió, comprendiendo. La moneda mágica, ya fuera un galeón, una os o un nut, estaba imbuida con un encantamiento antirrobo que impedía que se la invocara mediante magia. Era una medida de protección básica. Kyle suspiró, guardó su varita y se arrodilló para ayudarla a remover la maleza. Kana dudó, claramente sin querer molestarlo, pero tras un momento de deliberación, susurró: «Gracias». «No hay de qué», respondió Kyle con indiferencia. «Al fin y al cabo, somos amigos». «¿Cuánto perdiste, por cierto?». «20», susurró Kana en voz baja. Kyle hizo una pausa, pensando que había oído mal. «¿Cuántos?». «20», repitió Kana en voz baja. «Quizá incluso más. He estado perdiendo galeones desde el comienzo del curso, y estos son los últimos». Kyle la miró fijamente, sin palabras. «¿20 galeones?» No era una suma insignificante. Si él hubiera perdido tanto dinero, habría estado dispuesto a arrasar con toda la escuela buscándolo.
Con un suspiro, bajó la cabeza y siguió rebuscando entre los arbustos, murmurando entre dientes lo absurdo que era perder tanto dinero de golpe. La maleza frente al castillo era densa, y les llevó más de una hora recorrerla. Pero el resultado fue decepcionante. No solo no habían encontrado un galeón, sino que ni siquiera se habían topado con un nut. Kyle se puso de pie, frotándose la espalda, y preguntó: ¿Estás seguro de que cayó aquí? Yo, no lo sé, dijo Kana tras un momento de vacilación. Estaba aquí antes de la clase de herbología ayer, pero esta mañana había desaparecido de repente. ¿Pudo haberse caído durante las clases de vuelo? Reflexionó Kyle por un momento antes de sugerir: ¿Has mirado cerca del campo de Quidditch? Lo comprobé esta mañana, respondió Kana. No hay nada en el campo de Quidditch ni en el castillo. Si no está aquí, entonces el único lugar que queda es el invernadero. ¿El invernadero? No hay nada allí, dijo Kyle con decisión. Estaba completamente seguro. No había habido nadie más por allí, y en cuanto al invernadero, Kyle estaba totalmente seguro de que tampoco había rastro de nadie. El suelo estaba impecable. Lo había revisado minuciosamente en su momento. ¿Qué tal si revisamos el otro lado? Sugirió Kyle. Quizás se nos pasó algo por alto antes. No hace falta, Kana negó con la cabeza. No había encontrado ninguno de los galeones que había perdido antes, y supuso que esta vez sería igual. En realidad, ¿cuántas veces se recuperan los galeones perdidos? De acuerdo, dijo Kyle sin insistir. En su opinión, familias como la de Kana, sangre pura que podían permitirse el lujo de vestir túnicas tan exquisitas, probablemente nunca se preocupaban por quedarse sin galeones. 20 o 30 galeones no eran nada para alguien como ella. Tras sacudirse el polvo de la túnica, preguntó con naturalidad: ¿Necesitas que te preste algo hasta que llegue tu lechuza? Los ojos de Kana parpadearon levemente, y tras una breve pausa, dijo: Está bien. Los galeones no son realmente necesarios en Hogwarts. Iré a Gringotts después de las vacaciones. Solo necesito el tónico para ratas. Mientras tanto, puedo pagarte después de Navidad. Kyle se detuvo a mitad de su movimiento mientras se sacudía la túnica, miró a Kana y dijo: No te preocupes por eso. Puedes pagarme el año que viene si quieres. Tras asegurarse de que sus ropas estaban limpias, ambos comenzaron a caminar de regreso hacia el castillo. De camino, Kyle preguntó con curiosidad: Por cierto, ¿dónde está tu rata? No te veo llevándola. ¿Pocky? Kana esbozó una rara sonrisa al oír mencionar a su mascota. Está jugando con el hámster de Delina en la residencia. ¿Qué hace un ratón de campo jugando con un hámster? Preguntó Kyle con una mueca burlona. Tengo un amigo, Perky Weasley de Gryffindor, que también tiene un ratón de campo. Los presentaré luego. Por cierto, ¿tu Pocky es macho o hembra? Kana se sonrojó levemente, pero susurró en respuesta: Mujer, es mujer. Perfecto, dijo Kyle con los ojos brillando con picardía. El Scabbers de Perky es macho. ¿Qué tal si los juntamos y tenemos una camada de ratoncitos el año que viene? Kyle no era de los que perdían el tiempo. En cuanto tenía una idea, la ponía en práctica de inmediato. Sin más dilación, le dijo a Kana que volviera a los dormitorios mientras él se dirigía directamente a la torre de Gryffindor. Desafortunadamente, al llegar, Perky no estaba en la residencia. Tras preguntar por allí, nadie parecía saber dónde había ido. Sin pistas, Kyle no tuvo más remedio que dejar el asunto de lado por el momento. Parecía que Scabbers no tendría tanta suerte como esperaba. Cuando Kyle regresó a la sala común de Hufflepuff, encontró a Kana acurrucada en un sofá en la esquina, aferrada nerviosamente a su rata mascota. Al otro lado de la habitación, posado en el alféizar de la ventana, un gran búho la miraba fijamente con aire amenazador, chasqueando el pico de vez en cuando. Ratón, el búho, jamás había visto un ratón tan gordo y brillante. Para sus ojos hambrientos, Pocky parecía el bocadillo perfecto, regordete y reluciente. Sin embargo, Ratón sabía que ese ratón pertenecía a la pequeña bruja y que, por supuesto, estaba fuera de su alcance, así que se contentó con observar. El problema era que Kana no tenía ni idea de lo que pensaba el búho. Cuando Kyle entró en la habitación, la vio pálida y tensa, agarrando con fuerza el dobladillo de su camisa con las manos sudorosas. Curiosamente, ni siquiera había estado tan nerviosa cuando se dio cuenta de que le faltaban sus galeones. No fue hasta que Kyle distrajo a Ratón con un trozo de cecina de Murtlap que Kana empezó a recuperar el color. Mientras la atención del búho se centraba en la cecina, Kyle se acercó y se encogió de hombros. No pude encontrar a Perky. No está en la torre de Gryffindor. Respondió Kana sin darle mucha importancia.
A su parecer, todos los ratones de campo eran bastante feos, y dudaba que a Pocky le interesara Scabbers. Al fin y al cabo, su mascota pasaba la mayor parte del tiempo jugando con un hámster, así que no parecía probable. Además, Kyle se había marchado tan deprisa antes que no había tenido oportunidad de rechazar su idea. En su opinión, la situación actual era ideal. Devolvió a Pocky a su dormitorio y, cuando salió, parecía mucho más tranquila. Incluso le dedicó a Raton una sonrisa desafiante. La lechuza batió las alas y salió volando por la ventana, lanzándole una mirada de desdén como si fuera una idiota antes de marcharse. Esto, por supuesto, enfureció a Kana. ¿Por qué te enojas?, preguntó Kyle con una leve risita, negando con la cabeza. Luego sacó 10 galeones y los puso sobre la mesa. No lo quiero. Kana negó inmediatamente con la cabeza, rechazando la oferta con firmeza. Gracias por su amabilidad, pero de verdad que no lo necesito. Pero aún falta mucho para Navidad, señaló Kyle, frunciendo ligeramente el ceño. Aunque no tengas que preocuparte por la comida, ¿qué pasa con el pergamino y la tinta? Eso también cuesta galeones, y no puedes evitar comprarlos. ¿O trajiste suficiente cuando empezaron las clases? En Hogwarts, el pergamino y la tinta se agotaban rápidamente. Los suministros que figuraban en la carta de admisión apenas duraban un mes, y los alumnos solían pedir a sus prefectos que trajeran más de Hogsmeade. Si bien no era caro, el pergamino costaba unas cuantas sicles, y nadie lo iba a regalar. Kana guardó silencio. Las palabras de Kyle le habían recordado claramente que, incluso en Hogwarts, el dinero era necesario. Sin embargo, a pesar de la lógica, volvió a negar con la cabeza y dijo: ya lo resolveré. Kyle intentó razonar con ella, señalando los aspectos prácticos, pero Kana se mantuvo sorprendentemente obstinada. Rechazó todas sus ofertas excepto el tónico para ratas, e incluso rechazó el pergamino que él intentó darle. Eres muy amable con esa rata, comentó Kyle, frotándose la frente pensativo. Luego, casi de repente, preguntó: por cierto, ¿conoces a alguno de los alumnos de primer año de Slytherin? Kana hizo una pausa para pensar. Creo que sí. Hace unos años, conocí a Rowley y Jaxley en un banquete. Son de Slytherin y también son de primer año. Pero no sé si se acordarían de mí. Hace mucho que no voy a un evento así. Está bien, con saber quiénes son basta, dijo Kyle, pensativo. Kana, ¿quieres fabricar tus propios galeones? ¿Fabricar mis propios galeones? Kana parpadeó, aún procesando lo que había dicho. Sí, gánatelas tú mismo, como hacen los adultos, explicó Kyle, tamborileando con el dedo sobre la mesa. Conozco una forma de hacerlo aquí en Hogwarts. Puede que sea un poco difícil, pero la ganancia es alta. Una vez que termines, no tendrás que preocuparte por el pergamino, la tinta ni nada más. Incluso podrías comprarte un montón de bocadillos. ¿Qué te parece? ¿Quieres intentarlo? Kana no respondió de inmediato, pero su interés era evidente. Había pensado en ayudar a otros estudiantes con sus tareas a cambio de papel y tinta, pero le parecía mal, como hacer trampa, y temía que los profesores se dieran cuenta. La oferta de Kyle le presentaba una alternativa, y sintió la tentación de escuchar más. Al ver su interés, Kyle continuó, sin perder tiempo. ¿Recuerdas el mapa que te dio Cedric ayer? Kana asintió. Sí, lo recuerdo. Tras la clase de vuelo del día anterior, Cedric, un alumno de segundo curso, había repartido mapas de Hogwarts. Kana lo recordaba perfectamente. También había oído que Ravenclaw tenía su propia versión de los mapas, pero que había que comprarlos. Bueno, de eso se trata, dijo Kyle, sacando el mapa con bordes dorados que Cedric le había dado y colocándolo sobre la mesa. Esta es la versión de Slytherin. Lo único que nos falta es alguien que los venda. ¿Te animas? 5 galeones cada uno, y nos repartimos las ganancias al 50%. 5 galeones. Kana miró a Kyle con asombro, con la misma expresión que le acababa de poner a Raton. ¿Cómo es posible que estos mapas valgan 5 galeones? Es demasiado. Nadie los compraría. Ravenclaw solo ha costado unas pocas sicles, susurró, aún incrédula. Esos son mapas normales. Esta es una edición limitada del Triángulo de Oro, dijo Kyle, arqueando una ceja. Usamos materiales y mano de obra de primera calidad. Estos mapas fueron hechos a mano, y nos llevó 3 días enteros hacer solo 10. Ni uno más. Piénsalo. De los cientos de estudiantes de Hogwarts, solo 10 personas pueden tener este mapa exclusivo. Es un símbolo de estatus. ¿Acaso no vale 5 galeones? Kana se sintió un poco abrumada,
Pero la explicación de Kyle le hizo ver que los mapas valían la pena a pesar de su elevado precio. Tras pensarlo un momento, preguntó. Pero ya han pasado 3 días desde que empezaron las clases. ¿Alguien seguirá necesitando estos mapas? No te preocupes, respondió Kyle con seguridad. Hogwarts no son solo aulas. Está la biblioteca, la enfermería, los despachos de los profesores, y no olvides que las escaleras del edificio principal cambian constantemente. ¿Quién sabe dónde estarán mañana? Podrías acabar en un camino que nunca has recorrido. Quedarse parado intentando orientarse es una pérdida de tiempo, pero caminar a ciegas puede hacer que te pierdas, y eso significa que llegarás tarde. Por eso estos mapas resultan tan útiles, sobre todo porque muestran el recorrido de la mayoría de las escaleras. Kyle se recostó, con voz llena de seguridad. Créeme, alguien lo comprará sin duda. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.